Muy buenas tardes a todos, un gusto enorme estar acá, gracias a Millennium por la convocatoria y a ustedes por venir. Un placer tener estos integrantes en el plantel, compartir este espacio. No tengo la menor idea de quién va a ganar, honestamente. Ojalá supiera, pero no. La bola de cristal me la olvidé en el auto y era muy difícil estacionar. Lo que sí les puedo contar es lo siguiente. Primero, las encuestas tienen un valor muy relativo a esta altura de elección. Tienen un valor analítico y de diagnóstico, pero no un valor predictivo. Con lo cual, cuando ustedes vean sondeos que de alguna manera tratan de comprender cuáles son las preferencias actuales de los potenciales votantes, hay que tomarlos con muchísima cautela. No digo que estén malas encuestas, lo que digo es que no tienen mucha capacidad de predicción. En todo caso, más cerca de la elección nacional o de elecciones puntuales en las provincias, ahí sí los sondeos tienen más valor porque sobre todo los indecisos acotan y mucha gente que se entera de la elección o de los candidatos poco tiempo antes, bueno, consigue efectivamente la información y toma alguna decisión, aunque tengan en cuenta que por lo menos un porcentaje importante de los votantes, aproximadamente entre 18 y 20%, la verdad que espera hasta el último momento para decidir. En los últimos 10 días, 8 días. De hecho, el día de elección hay un número importante de votantes que van sin haber tomado una determinación. Por supuesto, tienen un rango acotado, no es que están entre Mauricio y Cristina, ¿no? Pero pueden tener dudas en aspectos ideológicos más próximos. Así que, ¿qué podemos saber de esta elección hasta ahora? Bueno, por supuesto, algunos temas que son cruciales. Uno, que la economía va a ser determinante. Hasta hace un tiempito, un sector del gobierno argumentaba que la economía no iba a ser el principal tema. Después decían, no va a ser el único tema. Y eso probablemente sea cierto, pero va a ser el tema principal, no hay ninguna duda. Esto es incómodo para el gobierno por razones obvias, pero también es incómodo para algunos actores de la oposición, sobre todo para Cristina. Porque un elemento interesante de esta elección es que los dos principales protagonistas son curiosamente los responsables de esta crisis. Cristina por haber acumulado todas las distorsiones que finalmente hicieron que la crisis explotara, y Macri por no haberlo podido evitar y también haber agregado lo suyo, ¿no? Así que eso es un elemento interesante, porque la pregunta es si va a surgir alguna otra fuerza, otro espacio u otros candidatos que sí pueden hablar de la cuestión económica de manera diferencial, y la pregunta es qué van a decir. Así que este es un tema importante para tener en cuenta. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos lo que está pasando en materia electoral. ¿Por qué? Porque este domingo vamos a tener elección en Córdoba y con eso va a haber votado 1/3 de la Argentina, en términos de distritos, 8 distritos sobre 24. Y aproximadamente algo así como un 22-24% de los electores, ahí depende de la cuenta que uno haga, del total o de lo que votaron, ¿no? Pero igual es un número muy relevante, ¿no? Como ya podemos de alguna manera predecir el resultado de Córdoba, que está bastante firme, no sabemos si gana por 20 o por 25 puntos Schiaretti, es un resultado muy contundente, que nos hace acordar aquellas victorias de Angelos en la década del 80, por la diferencia entre la fuerza dominante y las oposiciones en Córdoba. Hay algunas conclusiones que son muy interesantes. Miren las 3 elecciones a gobernador, Neuquén, Río Negro y Córdoba, y el resto de las 5 restantes que fueron primarias. ¿Qué podemos concluir del voto de los argentinos en estas 8 elecciones? Primero, tienden a ganar los oficialismos. 2, son oficialismos que gobiernan en coaliciones. 3, siempre ganan los candidatos más moderados. Cuando hay candidatos vistos como más radicalizados, por ejemplo, el caso de Río Seco en Neuquén y de Martín Soria en Río Negro, hubo un proceso de polarización donde justamente los votantes de Cambiemos prefirieron la opción más moderada para evitar una elección potencialmente competitiva entre el candidato que finalmente ganó, que era el oficialismo, y el candidato más afín al kirchnerismo, ¿no? En esos 2 casos, entonces, Cambiemos sacó un porcentaje mínimo de votos por ese fenómeno de polarización. Entonces, lo importante acá es que la Argentina se polariza en contra del candidato radicalizado. ¿Por qué les cuento todo esto?
Miren, no sé qué va a pasar en las elecciones, pero hasta ahora lo que puedo estar seguro es que hay una preferencia subyacente, dominante de los electores argentinos a favor de la moderación. A favor de la gestión son en general oficialismos bien considerados por sus votantes y a favor de la continuidad. No sé si esto se va a reflejar a nivel del gobierno nacional, no sé si va a ganar Cambiemos, no sé si va a existir Cambiemos. Ustedes saben que hoy las hipótesis son múltiples. ¿Pueden competir Cristina y Macri en segunda vuelta? Podrían. ¿Pueden bajarse Cristina y Macri antes del 22 de junio? Sí, también. ¿Puede haber algún tipo de fusión entre lo que hoy es Cambiemos y otras fuerzas del peronismo moderado? Bueno, sí están hablando de eso. ¿Puede haber alguna fusión del peronismo si se baja Cristina con un candidato, por ejemplo, impulsado por los gobernadores que capitalice el malestar imperante de la sociedad argentina y puede ganar un peronismo moderado en primera vuelta? También. Pero en algún sentido, todas estas opciones pueden ser irrelevantes si este vector, insisto con el concepto, preferencia subyacente de los votantes, si este vector se confirma. Pero termino con lo siguiente. ¿Qué miraría yo en lo político? Lo económico se lo dejo a los muchachos. Hay dos variables fundamentales para entender de acá al 22 cómo se organiza la política electoral y cuáles pueden ser en todo caso las reacciones de los votantes en función de la oferta que genere el sistema político. Esas dos variables son las siguientes. El nivel de coherencia de la coalición gobernante, si sobrevive este proceso. Cambiemos tiene hoy una fuerza disruptiva interna que es un radicalismo muy incómodo con la forma de administrar el poder de Macri y con el contenido de las políticas de Macri. Entonces, en función de cómo esto se resuelva, bueno, veremos cómo llega Cambiemos a esta elección. Al mismo tiempo, una ampliación de la coalición hacia el peronismo moderado puede generar una fuga de Lilita, que tal vez en términos electorales no es muy importante, pero sí en términos simbólicos, porque se convirtió en una especie de compliance officer de la coalición, ¿verdad? Entonces, ahí hay una tensión latente, muy importante. ¿Cómo sobrevive, cómo llega al oficialismo? Si llega a esta elección. Segundo, el nivel de fragmentación de la oposición. Cuanto más fragmentada esté la oposición, más favorece al oficialismo. Y termino con la siguiente reflexión. Hasta ahora, quien ha evitado la profundización de las tendencias hegemónicas del kirchnerismo fue siempre el peronismo. Lo intentó Duhalde y fracasó en el 2005. Con éxito el peronismo se organizó para frenar a Kirchner en la provincia de Buenos Aires en el 2009. Con éxito Massa frenó el proyecto autoritario de Cristina en el 2013, también en parte en el 2015, y con éxito Randazzo impidió el triunfo de Cristina en el 2017. Hasta ahora el peronismo fue el freno a la hegemonía del kirchnerismo en la Argentina. Tal vez pase lo mismo en esta elección, y si esto es así, seguramente el triunfo de Schiaretti este domingo puede llegar a ser un factor fundamental para inclinar la balanza hacia la conformación de un espacio de centro que materialice justamente estas preferencias que yo les marcaba en cuanto a las elecciones que tuvimos hasta ahora. Muchísimas gracias por la atención.